Buenas noches a todos, es un gusto volverlos a ver. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros, que nos acompañen y que nos sigan acompañando todos los miércoles, Bezrat Hashem, a la misma hora, en el mismo canal. Bezrat Hashem, estamos aquí para servirles siempre. Ok, vamos a comenzar. El día de hoy tengo algo muy interesante que contarles. Hemos estado viendo un poco de la historia de nuestros antepasados, la historia un poquito de la Torah, y hemos visto cómo se ha ido desarrollando en toda la que es desde la llegada a Mitzrayim, a Egipto, con Jacob y su familia, ¿verdad? Y con Yosef. Pues ahora nos habíamos encontrado que Jacob ya está viejo, está muy viejo, se le va, él tenía la profecía de determinar y él iba a decir cuándo iba a llegar el Mesías. Y Hashem hizo que se le vaya la profecía de su mente y se le olvidó. En este momento él está con sus hijos, con todos los hijos de Jacob, y va a bendecir a todos sus hijos. Cuando Jacob escuchó, él estaba tan contento cuando vio que la Shejinah de los hijos de Yosef, que Yosef estaba realmente en el camino de la Torah y no se había alejado de Hashem y cuidaba las mitzvot, entonces ahí se dio cuenta que tenía futuro. Entonces en ese momento él decide incluir a los hijos de Yosef como parte de las tribus de Israel. Y entonces ahí vuelve otra vez a llegar a la Shejinah, pero no le da otra vez la visión de poder sacar de su boca cuándo iba a llegar el Mashiach, cuándo iba a ser la redención, cuándo iba a venir todo esto, todo el futuro. Él quería platicar y decir todo lo que tenía en su cabecita y en su corazón y en su mente para el futuro, de futuras generaciones, y Hashem le puso un sello en la boca y no pudo expresarse. Entonces, en este momento, cuando Jacob va a bendecir a todos sus hijos, a todas las tribus, entonces llama a todos los hijos porque ya está en el lecho de la muerte, y entonces ahí en ese momento Jacob designa el futuro de todo el líder del pueblo de Israel. O sea, aquí ya estamos al momento de bendecir a sus hijos. Jacob está designando el futuro del linaje, de todo lo que iba a pasar con la historia de Israel. Entonces empieza a bendecir a Rubén. Rubén le dice así. Vamos a ver cómo va bendiciendo a cada uno y cómo lo bendice y qué les dice a cada quien, ¿ok? Entonces a Rubén lo bendice y le dice: mi primogénito, el primero de mi simiente. Tú eres el primero de mi simiente. Eres mi primogénito. Eres el primerito. Rubén tenía muchísimos atributos positivos y debió haberse convertido en el sacerdote, en el Cohen. Él tenía que haber sido rey con todos los derechos de la primogenitura. Pero, sin embargo, él es apresurado con el flujo del agua y así le dice a Jacob que él es apresurado como el flujo del agua. Él subió a la cama de su padre y la profanó, como está escrito en Génesis, en Bereshit 49:4, en la Perashá Vaishlach. O sea, ahí Jacob le dice así: es apresurado como el agua. ¿Cómo es el agua? El agua la tomas en las manos y se nos va de las manos, no se mantiene. Con mucho trabajo la puedes, apenitas, donde no hay hoyitos de los dedos, el agua se puede mantener. En una vasija cerrada, pero en una vasija abierta el agua se nos va, por eso se dice que se te va como el agua. El tiempo se nos va como el agua fluye, se apresura y fluye. Así fue Rubén. Rubén fue presuroso en sus actos. Y entonces, ahí el versículo nos dice: él es apresurado como el flujo del agua, porque subió a la cama de su padre y la profanó. O sea, cuando su padre no estaba, tomó
el lugar de la madre. Ahí, entonces, esto significa que Rubén fue descalificado para ser líder. O sea, tuvo todo el potencial para ser líder de Israel y ser el rey y ser el Cohen y ser el sacerdote. Pero como resultado de tomar decisiones apresuradas, perdió todo el liderazgo. O sea, esta es una enseñanza para nuestro futuro. Eso es un patrón que nosotros debemos de aprender para no cometer los mismos errores. No tenemos que apresurarnos en nuestros actos. A veces cuando tomamos decisiones apresuradas, la regamos. A veces cuando tomamos decisiones sin pensar, a la y se va, ¿qué pasa? Nos equivocamos y la regamos. Hashem no quiere que nosotros, que la persona, que el líder tome decisiones apresuradas. Un líder bueno piensa las cosas antes de actuar. Un líder correcto piensa antes de actuar. Una persona que no piensa antes de actuar y toma sus decisiones apresuradas, pierde el liderazgo, como lo hizo Rubén. Rubén fue descalificado del liderazgo. Él tuvo la oportunidad de ser el líder, el rey, el sacerdote, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Y sin embargo, perdió todo. Todo lo perdió. La persona que toma decisiones impulsivas comparadas al flujo del agua no puede ser un líder responsable. Entonces, hay una pregunta. ¿Qué tipo de bendición es esta? O sea, ¿esto fue una bendición? Esto no fue una bendición. A pesar de no ser una bendición típica, Jacob le reveló a cada uno de sus hijos sus características negativas y positivas. ¿Para qué? Para ayudarlos a manejarse mejor en la vida. Eso es una gran bendición. O sea, ¿cuál es la bendición? Que nos digan nuestras verdades. Está escrito, Ojeach, Tojiach, Etamiteja. O sea, corregirás y reprenderás a tu compañero. ¿Qué significa eso? No señalándole así realmente sus pecados, pero encaminándolo, haciéndole ver que está mal, encaminándolo al bien. Haciéndole ver que sí está en un mal paso, que algo tiene mal o tiene que corregir algo, pero dándole el camino a corregirlo. Eso es una bendición. Cuando alguien nos enseña nuestros errores, podemos mejorarnos, podemos ser mejores, podemos arreglar. Cuando no sabemos nuestros errores, es difícil arreglar. Entonces, es una bendición poder conocer nuestras características positivas y negativas. Entonces, esta fue la bendición que le dio Jacob a Reubén. Le hizo ver cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad. Luego llegó su Shimón y Leví. Los dos hijos, Shimón y Leví. Shimón y Leví son hermanos, queriendo decir que ellos valoran la humanidad. Shimón y Leví, hermanos, valoran la hermandad. Valoran el mundo y valoran la hermandad. Ellos se levantaron juntos para defender ¿a quién? A su hermana Dina. Y ante la amenaza imaginaria de Yosef, también se unieron. En sí mismo eran muy positivos ellos, juntos eran positivos. Sin embargo, de nuevo Jacob, le revela una cualidad negativa. ¿Qué le dijo? Y esa cualidad negativa que le revela impidió que ellos asumieran posiciones de liderazgo. ¿Y qué les dijo? Su arsenal son armas robadas. Su arsenal son armas robadas. Y esto lo vemos en Génesis, en Bereshit 49:5. Que esto aquí que le quiso decir,
que ellos robaron la espada de Esaú. Ellos mataron por enojo. ¿A quiénes mataron por enojo? En la ciudad de Shechem. ¿Se acuerdan? Fueron por enojo a vengarse y mataron allá a todos. Y querían también terminar con Yosef el soñador, con José el soñador. Entonces, después de todos estos años, Jacob aún no se olvidaba del celo extremo de ellos, cuando hicieron desaparecer toda la no tan inocente población de Shechem. O sea, una persona había pecado y ellos vengaron a toda la ciudad. Y esto lo vemos en la Perashá de Vaishlach. O sea, vengaron a toda la ciudad. No se fueron a vengar con la familia ni con la persona que pecó. Y entonces Jacob les dice, maldito su enojo, maldito su enojo. Fíjense, muchos años después de tal profecía, el profeta no judío, que era Bilam, que tanto sin éxito quiso maldecir al pueblo de Israel, al pueblo judío, él se quejaría que incluso cuando ellos merecen ser maldecidos, solo su enojo es maldecido. O sea, él recibía de regreso su propio enojo. Y no, los Yehudim eran, no el pueblo de Israel era maldecido. No era en forma personal. No era en forma personal. Jacob estaba diciendo que Shimón y Leví tenían un temperamento apasionado que motivaba sus decisiones. Sí, es muy bueno tener un temperamento apasionado para mover tus decisiones, pero cuando son positivas. Cuando no son positivas, esto descalifica a la persona. Y entonces, cuando se van por una pasión negativa, esto se va a descalificarlo y ya no tiene la fortaleza para asumir un liderazgo. Ya no pueden. Cuando tu pasión es más grande y te vas por el enojo, por el impulso, o sea, tu enojo va más allá de la cordura, entonces ya no puedes asumir un liderazgo. Y entonces así que dice Jacob, voy a dividirlos en Jacob y espaciarlos en Israel. O sea, esto está escrito en Génesis 49:7, en Bereshit 49:7, que el antídoto para el problema de Shimón y Leví, ¿cuál era? Era estar separados. Juntos no hacían una buena mancuerna, porque se hundían para el mal. Pero si los separaba, esa pasión que tenía, iban a canalizarla en una buena, en una manera positiva. Entonces, ¿qué dice? Voy a dividirlos en Jacob y esparcirlos en Israel. Jacob, ¿se acuerdan que Jacob tomó otro nombre? A Jacob le dieron el nombre de Israel. Jacob también se llamó Jacob e Israel. Y aquí Jacob los dividió, los voy a dividir en Jacob e Israel, porque separados están bien, para que no pudieran causar daños juntos. O sea, juntos eran dinamita, eran explosivos, eran dinamita, no actuaban para bien. Entonces dijo, así los separo, no causan daño. Entonces la tribu de Leví no recibió ninguna porción en la tierra y fue esparcida en las ciudades a lo largo de Israel. ¿Y a qué se dedicó Leví, la tribu de Leví? Al servicio del templo, ayudando a los sacerdotes. Entonces, él no recibió ni una porción de tierra. Fue esparcido a todo lo largo de las ciudades de Israel. Tenían que vivir de los diezmos del pueblo y por eso tenían que comportarse siempre de la mejor manera, porque si no, pasarían hambre. O sea, fíjense qué interesante. O sea, la naturaleza de Leví era explosiva, era
era explosiva. Y si no podía tener ese liderazgo, entonces lo esparcieron por la tierra para que se dedique al servicio divino, se dedicara a cosas positivas, a cosas de Hashem, para que no se desviara su camino. Y tenía que vivir de los diezmos de todo el pueblo. Y sin embargo, la tribu de Shimón fueron maestros de escuela. La tribu de Shimón fueron maestros de escuela que también deambulaban por toda la tierra. O sea, no tuvieron lugares exactos. Tuvieron que aprender a tener paciencia para poder liderar con sus alumnos. O sea, tanto Leví como Shimón eran explosivos, no podían estar juntos porque causaban problemas, eran demasiado apasionados y tenían que calmar su pasión, dedicarse a servicio divino y a enseñar. Shimón a profesar, a dar clases, y Leví en el servicio divino en el templo. Fíjense qué interesante. ¿Qué aprendemos de acá? Aprendemos a que si tu temperamento es demasiado explosivo, si tu temperamento es demasiado apasionado, ¿qué tenemos que hacer? No estamos hablando nada más de crear problemas, sino también a veces cuando nuestra pasión es demasiado y no tenemos en qué ocuparnos en algo positivo, ¿qué nos hace? Nuestra mente actúa muy rápido y ¿qué pasa? Podemos hacer cosas negativas. A veces actuamos haciendo cosas negativas y esas cosas negativas no son buenas. Entonces, ¿de qué manera Hashem nos dice cómo nos ocupamos? Actuando en cosas buenas. Ocúpate en cosas buenas. Haz cosas productivas. Haz cosas positivas. Haz cosas buenas. Dedícate a estudiar. Dedícate a enseñar. Dedícate a producir. Entonces, estos son parte de las enseñanzas que tenemos de nuestros antepasados. Estas son parte de las enseñanzas que tenemos de el patrón y de las brajot que Jacob le dio a sus hijos. Entonces, fíjense, vimos que el primero, ¿quién fue? ¿Quién fue el primero? Estamos hablando de Rubén. Rubén era demasiado rápido, muy, muy impulsivo, como el agua, se iba como el agua. Y aquí, Leví y Shimón eran también apasionados. Entonces, uno se dedica a enseñar y el otro se dedica a servir a Hashem. Pero aquí hay algo muy interesante. No sé si conocen a un rabino, Shimshon Rafael Hirsch. Es un rabino que se les recomiendo, los escritos de este rabino. No me sale la cara. ¿Cómo? El rabino Shimshon Rafael Hirsch es un rabino maravilloso que escribe precioso, tiene comentarios de la Torá, se los recomiendo, Rab Shimshon Rafael Hirsch. Él nos hace notar el cambio de nombre de Jacob a Israel. Jacob e Israel, cuando Jacob le cambiaron el nombre a Israel, es un periodo de la historia judía. Pongan atención, hemos visto cómo tenemos periodos en nuestra historia y cómo nosotros repetimos esos patrones. Entonces, ¿cuáles son esos periodos de la vida del pueblo de Israel? ¿Qué es esto? Son periodos en la historia. Cuando estamos a un nivel bajo de Israel, eso significa que somos soberanos de la tierra. Entonces, esparcimos a los de Shimón y a los de Leví no los hacemos jefes de Estado, porque su ira nos puede conducir a una guerra. Pero, sin embargo, cuando somos Jacob, cuando estamos en exilio y somos pisoteados, es bueno tener la presencia de Shimón y Leví, o sea, tener ese entusiasmo, esa pasión de Shimón y Leví. Cuando estamos afuera, es bueno tenerlo. ¿Por qué? Porque si tenemos esa influencia de Shimón y Leví alrededor de nosotros,
para recordarnos del orgullo judío y ayudarnos a mantenernos tanto en contra del antisemitismo que tenemos encima de nosotros, y entonces nos mantiene a la raya. Nos hacen recordar que somos judíos todo el tiempo y que nos debemos de comportar bien. Entonces es bueno en algunos momentos tener esas personalidades. Vamos ahora con la bendición que Jacob le da a Yehuda, a Judá. Los sabios dicen que en este punto, luego de escuchar las bendiciones de sus hermanos, Yehuda empezó a caminar de puntitas hacia la puerta, se quería ir. Ya tenía miedo recibir una braja. Dice, wow, estas son las brajos de mi abuelo. Mejor yo no quiero que me bendigan. Yo mejor no quiero que me bendigan. Ya mejor me voy. Se empezó a ir. Dice, si estas son las bendiciones que les dieron a mis hermanos, ¿qué voy a recibir yo? Mejor me escabullo, me escapo. Entonces Jacob lo llama y le dice, ey, Yehuda, ven acá. Tú no eres como ellos. Ven acá. Y le dice, tú eres el que tiene las cualidades de liderazgo. Tú eres el que tiene cualidades de liderazgo. Tú sí tienes cualidades. Aquí le dice, tú eres el que tiene el futuro. Tú admitiste ser el padre de los hijos de Tamar, reconociste tu error. Cuando Tamar, ¿se acuerdan de esa historia? Él reconoció que era el padre. Él reconoció, a pesar de que te haya causado vergüenza, a pesar de que te hayas pasado porque te fuiste a acostar con una prostituta, que supuestamente era una prostituta, tú reconociste, tomaste responsabilidades, y eso es mucho valor. Y eso nosotros tenemos que aprender, a tomar responsabilidades. A veces nosotros, con tal de no pasar vergüenza, nos callamos la boca y no tomamos responsabilidades. Tenemos que tomar responsabilidades en nuestros actos y en nuestra vida. Tenemos que ser responsables. O sea, a pesar de que Yehuda pasó vergüenza, él admitió ser padre de los hijos de Tamar. A pesar de toda la vergüenza, a pesar de todo lo que le causó. Eso que demuestra un sentido interno de moralidad. Sentido de moralidad. Moralidad y responsabilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. O sea, que los hermanos van a aceptar que él se subordinen. O sea, sí van a estar, los hermanos van a estar subordinados por él y ellos van a aceptar. ¿Por qué? Y lo van a aceptar como rey. O sea que tú, está escrito así en Génesis 49:8, dice, tu mano va a estar en el cuello de tus enemigos y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. O sea, Yehuda fue comparado con un león. Con un león, ¿qué es un león? El rey de la selva, feroz, que actúa con majestuosidad. No va y no pide limosna, como los perros o los tigres, que se comen las sobras. Sin embargo, no te conviene meterte en problemas con Yehuda. Ahora Jacob había establecido su líder, que era Yehuda. ¿Y qué le dijo? No se apartará el cetro de Yehuda, ni legislador de entre sus descendientes hasta que llegue Shiloh. ¿Quién es Shiloh? Va a ser el Mesías de Hashem. Y esto está escrito en Génesis 49:10, que le dice, no se apartará el cetro de Yehuda, ni legislador de entre sus descendientes hasta que llegue desde Hashem pronto el Mesías.
Esta profecía se cumplió con el reinado de David e incluyó a las cabezas de judías del exilio, tanto en Babilonia, después de la destrucción del primer templo, así como también a los príncipes de la tierra de Israel. Todos eran descendientes de la dinastía de David. O sea, en la confrontación entre Jacob, entre la confrontación de Yosef y Yehuda, en la Perashá Vaishlach lo vemos un equivalente histórico cuando Jeroboam ben Nebat, de la tribu de Efraín, se rebela después de la muerte del rey Shlomo, y Jeroboam se quiere rebelar. Jeroboam fundó el reino de Israel, que peleó en contra del reino de Yehuda. Y él era dirigido por Rehoboam, el hijo de Shlomo, hasta que las 10 tribus fueron conquistadas por Sanjerib, el rey de Asiria, y se perdieron hasta el día de hoy. O sea que ahí se perdieron las tribus de Israel. Vemos otra excepción del gobierno de Yehuda, que durante el periodo del segundo templo, del segundo Bet HaMikdash, cuando los Hashmonaim, los Hashmoneos, y que eran los macabeos, que eran Kohanim, los sumos sacerdotes, los sacerdotes, eran de la tribu de Leví, ellos se convirtieron en reyes después de la victoria sobre Grecia. De acuerdo al rabino Nachmanides, ellos desobedecieron las instrucciones de Jacob. ¿Qué tenían que hacer? Ellos tenían que reinar. Yehuda tenía que haber reinado. Tuvieron un final amargo porque no hicieron caso. Y toda la familia fue asesinada por Herodes el Grande. O sea que realmente, originalmente era su sirviente. Fíjense, increíble todo lo que pasó acá. Ahora vámonos a la bendición que le dio Jacob a su hijo Zebulún. Zebulún se convirtió en la tribu de los mercantes marinos. Estos mercantes marinos comercializaban con regiones lejanas como Tire. Les enseñaron un mundo sobre la integridad y la honestidad judía, porque ellos hacían negocios y hacían mercaderías y eran honestos y justos. Entonces Zebulún, él hizo una sociedad con su estudioso hermano, Isahar. Isahar se dedicaba ¿a qué? Fíjense qué interesante, eran dos los hermanos. Uno estudiaba y el otro estudiaba Torah. Y luego se dividían las ganancias, tanto las espirituales como las materiales. Entonces, Zebulún hace una sociedad con su hermano Isahar, que era estudioso. Isahar iba a estudiar y Zebulún iba a mantenerlo económicamente hablando. O sea, dijo, yo trabajo y tú estudias, yo te mantengo para que tú estudies por mí. Entonces, eso es válido. Uno puede mantener a alguien que estudie por ti. Entonces, las enseñanzas o todos los estudios de Torah de alguien, tú puedes mantenerlo y ese mérito lo recibes tú. Parte del mérito de los estudios de esa persona, tú los recibes. Por eso hay muchas casas de estudio y por eso hay mucha gente que mantiene el estudio de la Torah y mantiene a sus maestros y mantiene a la gente que estudia Torah y mantiene a la gente que enseña Torah. ¿Por qué? Porque es un mérito tener Torah en el mundo. Y entonces aquí los hermanos hicieron ese contrato de tú estudias y yo te mantengo. Yo recibo parte del mérito de tus estudios y yo divido ganancias. O sea, vas a vivir de eso. Entonces tenían tanto
división en ganancias espirituales como división en ganancias materiales. Estos eran los hermanos Zebulún y Isahar. Isahar y Zebulún. Isahar era el hermano estudioso y Zebulún era el que trabajaba. Y él trabajaba en mercaderías con los marinos y comercializaba en todas las zonas del lugar. ¿Ok? Ahora nos seguimos con otro hijo de Isahar. Isahar es comparado con un burro que lleva su carga. O sea, en todos lados donde vemos las tribus dibujadas, a Zebulún lo ponen con un burro con un montón de carga sobre su lomo. Y entonces es como si fuera el persistente en el estudio de la Torá. O sea, Isahar es comparado con el estudio de la Torá. Él vio que él descansó. Era placentero y queriendo decir que él recibió una tierra fértil que le permitía mantenerse fácilmente, especialmente con la ayuda de su hermano Zebulún. O sea, Zebulún era el que trabajaba y Isahar se dedicaba a estudiar. Pero recibió una porción de tierra que tenía muchísima bendición. De ahí fortalecía y nacía muchísimas cosas y aparte con lo que su hermano le daba. Entonces toda su familia tuvo la facilidad y se dedicó al estudio. O sea, Zebulún extendió sus hombros para cargar el yugo de la Torá. O sea, llevó el yugo de la Torá encima de él. Se dedicó total y absolutamente al estudio. Entonces, en el libro de Crónicas, esto afirma que 200 cabezas del Sanedrín, o sea, cabezas sabias, de sabiduría, o sea, la mente de las cabecitas de los sabios del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era la asamblea, la gran asamblea de sabios de Israel. O sea que esas 200 sabios del Sanedrín habían nacido de la tribu de Isahar. Ahí vemos que sí tuvo cómo floreció. Cómo floreció todo lo que Isahar estudió, floreció de ahí. Ahora, nos vamos a ir ahora con Dan. Dan, viene la palabra ladín, juzgar. Dan juzgará a su pueblo, como a las otras tribus de Israel. Y eso está escrito en 49:16, que así Jacob le dijo, Dan juzgará a su pueblo como las otras tribus de Israel. Dan es comparado a la serpiente que muerde los talones de los caballos, que luego sacuden a los jinetes y los terminan tirando en el piso. O sea, toda la historia judía parece ser aludida en esta perashá de aquí, cuando habla de todo de los jueces y todo esto. Y vamos a irnos a la historia de exactamente a la mitad de las bendiciones. Los sabios ven una referencia y nos mandan a la historia de Sansón. ¿Quién era Sansón? Shimshón. ¿Quién era Shimshón? Un descendiente de la tribu de Dan, que él destruyó a todos los filisteos con su poderosa fuerza. Y esa es una historia que está en Jueces. Y vemos este pedacito, cuando destruyó con toda su fuerza, ¿dónde lo vemos? En Jueces 13:17. Y entonces aquí, él desciende de Dan. ¿Qué hizo Shimshón? Tomó justicia en sus manos y destruyó el palacio y destruyó a todos los filisteos. Jacob exclamó, tu salvación esperaré, oh Hashem.
tu salvación yo voy a esperar, Hashem. Los sabios explican que esto es refiriéndose al final de Sansón, que reveló su decreto a su esposa filistea. Él no tenía que haberle contado nada a su esposa filistea, porque ella luego fue de chismosa a contarle a todas las autoridades cuando fueron y le cortaron todo el pelo para que no tuviera sus fuerzas, ¿verdad? Entonces ahí perdió su fuerza y fue que lo cegaron, le quitaron los ojos y lo encadenaron en los pilares del templo, pero Shimshon rezó y dijo, por favor, Hashem, en este momento escúchame, dame las fuerzas. Y ahí tiró todo el templo. Y hay una canción, bueno, hay muchas canciones, pero hicieron una canción de esto que la bailan en las fiestas y está muy rara porque es una canción muy contenta y muy feliz y dice, Zohrenina, como acuérdate Hashem de mí, acuérdate Hashem de mí. En este momento, y la ponen en las fiestas muy contenta, y como que Zohrenina está pasando, Shimshon, o sea, Sansón está pasando el dolor sin ojos, atado en las cadenas, en los pilares, y está pidiéndole a Hashem, acuérdate, recuérdame, Hashem, recuérdame. Y ahí es cuando sale toda su fuerza y rompe los pilares del lugar y tira todo el lugar. Ahí tira los pilares del templo y todo se colapsa sobre él y ahí dura la prueba de Sansón. Y entonces ahí en ese momento, Jacob le vino eso en su cabecita y rezó por Shimshon para que tuviera el mérito de tener fuerza. Y de ahí viene la brajá también que le da a su hijo Dan, porque su descendiente Shimshon iba a tomar esa justicia. Luego seguimos con su hijo Gad. Jacob bendijo a Gad con fuerza militar para sobreponerse a todas las legiones de los soldados que iban a estar en su contra. Esto era apropiado para Gad porque él vivía al lado del río Jordán y era frecuentemente atacado. Además, Gad fue en la vanguardia delante de todas las tribus en la batalla por la tierra de Israel. Y más adelante aprendemos que los hombres de Gad regresaron después de 14 años sin ni una pérdida. O sea, lucharon y no perdieron las guerras. Luego sigue Asher. Asher, Jacob lo bendijo con una tierra fértil que produciría delicias de reyes. Luego seguimos con Naftalí y le dice, eres enérgico como un venado y capaz de correr velozmente. Naftalí tenía una tierra fértil que las frutas también que tenía maduraban rápidamente y todo mundo alababa a Hashem al momento de ver todo esto producirse. Luego seguimos con Yosef. La bendición de Yosef fue que él estaría sobre el ojo, o sea, que iba a estar sobre el mal de ojo, queriendo decir que no le iba a caer el mal de ojo. No iba a tener ni un poder sobre sus descendientes, pero la recompensa era para proteger, su recompensa fue por proteger a su madre del mal de ojo de Esaf. En la Perashá Vaishlach vemos que las mujeres de Egipto se trepaban sobre las murallas para darle un vistazo a Yosef, porque era muy guapo. Cuando él se convirtió en primer ministro, todo mundo lo deseaba. O sea, se les caía la baba por él. Y Hashem lo protegió del mal de ojo. Entonces, dice que toda la gente dice, así está escrito, así fue como la bendición que le da Jacob a Yosef. Ellos amargaron su vida y él fue odiado, pero con la ayuda de Hashem, las bendiciones materiales y espirituales de Jacob y de sus predecesores
se cumplirían sobre la cabeza de Yosef y la corona de sus hermanos. O sea, que iba a tener siempre mucha, mucha, mucha verajá. Y por último, vamos, y ya para cerrar el día de hoy, nos vamos con Binyamin. Pero para antes de llegar con Binyamin, hay un dicho que dice para protección del Ain Hara, dice, Ana misera de Yosef Katina, Shenemar ben Porat, Yosef ben Porat, dice, todo es algo que Yosef no le recae el Ain Hara, y todas las gentes, todas los descendientes de Yosef, y todo, o sea, pedimos que nos proteja, así como fue protegido el Yosef también. Luego, la última bendición que Jacob le da a sus hijos fue a Binyamin. Binyamin es el más pequeñito, y Binyamin es comparado con un lobo que destroza a su presa en las mañanas y divide el botín por la tarde. Entonces, ¿qué es esto? Un lobo que destroza a sus presas en la mañana y luego en la tarde lo divide. El rabino Rafael Hirsch, que me encanta este rabino, como sus comentarios y su manera de interpretar y de comentarios, son maravillosos sus comentarios. El rabino Shimshon Rafael Hirsch entiende de este verso que Binyamin va a destrozar al lobo, queriendo decir quién es al lobo, Amalek. Amalek es el amalequita, el archienemigo de los judíos, nuestro enemigo de toda la vida. En la mañana se refiere al amanecer del reinado, y el primer rey judío, ¿quién fue? Shaul. ¿De dónde era? De la tribu de Benjamín, de Binyamin, y borró a Amalek, pero no completó su tarea, dejando al rey Agog vivo. Tenía que haber terminado la tarea y no la terminó. Entonces dejó que Agog viviera por la tarde, permitiéndole producir hijos y traer más progenie a la vida. Entonces en la tarde se refiere a Mordejai y a Esther, que ellos también son descendientes de Shaul, que terminarían con Amán. Amán, el malvado Amán. ¿Quién era Amán? Nieto de Agog. Nieto de Agog, que era, ¿quién? El rey de los amalequitas. Y después él produjo muchísima riqueza y dividió su riqueza. Y bueno, con esto terminamos por el día de hoy, Bezrat Hashem. Espero, Bezrat Hashem, nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado. Vamos a abrir los micrófonos por si alguien quiere preguntar algo o decirme algo. Ya está. Mira, perdón. La bendición, muchas gracias. La bendición de Yosef, ¿cómo es en hebreo? En hebreo, la que digo no, esa es no es una bendición, es un dicho. Sí, es ese dicho, se los puedo mandar, no me lo sé bien en hebreo, pero dice, Ana misera de Yosef Katina, Shenemar, Ben Porat Aleain, pero falta un pedacito ahí que quiero mandárselas ahorita así como está. Mejor lo busco bien correcto y se los mando correcta. Gracias. Ok, y Bezrat Hashem, pero eso es bonito, o sea, decirlo cuando sientes así que alguien tiene Ain Hara, decir, con que digas nada más, Ana misera de Yosef Katina. Ya, Ana misera de Yosef Katina es como recordar que Yosef no le recayó el mal de ojo y que Hashem nos proteja a nosotros. Zera es como la descendencia. Nosotros somos descendencia de todo el pueblo de Israel. Como la descendencia de Yosef no tuvo Ain Hara, que nosotros tampoco tengamos Ain Hara. ¿Alguien quiere preguntar algo más?
¿Ya? Gracias. Ok. Gracias, Shirley. Un gusto. Gracias. Nos vemos Besrat Hashem la Estamos- próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Gracias. Baruch Hashem, te quiero. Gracias. Inviten a sus amigos, a sus Gracias. familiares. Edith, Chao, gracias. verte. Gracias, lo René, mismo. un placer. Miriam, un gusto. Jonathan, un gusto. Gracias. Isa, un gusto. Mari, un gusto. Roberto, un gusto. Gracias, Morado. Gracias. Cebollero, Daniela. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Shirley. Gracias. Cuídate mucho, por Gracias. favor. Te quiero. Gracias. Un placer. Bienvenido siempre. Dale. Muchas gracias. Al Bye bye. contrario, Retírese. un gusto. Lea Margalit, Hanna, desde Miami, Gila, Giovanni, Eliezer, Mori, Noemí, Pilar, Sandra, Shimen, todos. Gracias por acompañarme. Espero A lo ti, disfruten gracias. siempre. Compártanlo, recomienden la clase, que todos se lo están perdiendo. Estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, Shirley, gracias. Ay, ¿cómo está, señora? Te Un gusto. recordamos muchísimo. ¿Cómo está, señora Hilda? Bien, pensándote mucho, muchísimas gracias. Es un placer, las quiero mucho. Hablamos pronto. Besrat Hashem.